Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 5. 4. Lo que ocurre es, más bien, que el hombre se encuentra arrojado por el ser mismo a la verdad del ser, a fin de que, existiendo de ese modo, preserve la verdad del ser para que lo ente aparezca en la luz del ser como eso ente que es. Si acaso y cómo aparece, si acaso y de qué modo el Dios y los dioses, la historia y la naturaleza entran o no en el claro del ser, se presentan y se ausentan, eso es algo que no lo decide el hombre. El advenimiento de lo ente reside en el destino del ser. Pero al hombre le queda abierta la pregunta de si encontrará lo destinal y adecuado a su esencia, aquello que corresponde a dicho destino. Pues, en efecto, de acuerdo con ese destino, lo que tiene que hacer el hombre en cuanto existente es guardar la verdad del ser. El hombre es el pastor del ser. Esto es lo único que pretende pensar ser y tiempo, cuando experimenta la existencia extática como cuidado. Ver parágrafos 44a, página 226 y siguientes. Pero el ser, ¿qué es el ser? El ser es el mismo. Esto es lo que tiene que aprender a experimentar y a decir el pensar futuro. El ser no es ni Dios ni un fundamento del mundo. El ser está esencialmente más lejos que todo ente y al mismo tiempo está más próximo al hombre que todo ente, ya sea una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel o Dios. El ser es lo más próximo, pero la proximidad es lo que más lejos le queda al hombre. El hombre se atiene siempre en primer lugar y solamente a lo ente. Cuando el pensar representa a lo ente como ente, a lo que se refiere es al ser. Pero lo que está pensando de verdad y en todo momento es que lo ente como tal y jamás. Pero lo que está pensando de verdad y en todo momento es solo lo ente y como tal y jamás el ser como tal. La pregunta por el ser sigue siendo siempre la pregunta por lo ente. La pregunta por el ser no es en absoluto todavía lo que designa ese título capcioso. La pregunta por el ser. Incluso cuando con Descartes y Kant se torna crítica, la filosofía también sigue siempre los pasos del representar metafísico. Piensa desde lo ente y hacia lo ente, pasando a través de cierta mirada al ser. Pues efectivamente, toda salida desde lo ente y todo retorno a lo ente se encuentran ya a la luz del ser. Pero la metafísica conoce el claro del ser, ya sea solo como eso que se ve cuando se presenta el aspecto, ya sea de modo crítico como aquello avistado por la mirada del representador, por la mirada del representar categorial de la subjetividad. Esto quiere decir que la verdad de ser, en cuanto el claro mismo, permanece oculta para la metafísica. Sin embargo, este ocultamiento no es un defecto de la metafísica, sino el tesoro de su propia riqueza, que le ha sido retenido y al mismo tiempo mantenido. Pero el claro mismo es el ser. Es el claro lo único que dentro del destino del ser de la metafísica permite tener un horizonte desde el cual eso que se presenta toca e impresiona al hombre que asiste a su presencia, de tal manera que el hombre mismo solo puede tocar el ser en la aprehensión. Ese horizonte es lo único que atrae hacia sí la mirada. Es el que se abandona a dicha mirada cuando la aprehensión se ha convertido en el producir representaciones en la perceptio de un pensamiento comprendido como la certeza del sujeto. Pero suponiendo que podamos preguntar de esta manera, ¿cómo se relaciona el ser con la existencia? El propio ser es la relación, en cuanto él es el que mantiene junto a sí a la existencia en su esencia existencial, es decir, extática, y la recoge junto a sí como el lugar de la verdad del ser en medio de lo ente.
Es precisamente porque el hombre, en cuanto existente, llega a estar en esa relación a lo que el ser se destina a sí mismo, y llega a estar a la medida en que lo soporta extáticamente, o lo que es lo mismo, lo asume bajo su cuidado, por lo que al principio no reconoce a lo más próximo de todo, ateniéndose solo a lo siguiente más próximo. Llega a pensar que eso es lo más próximo de todo, y sin embargo, más próximo que lo que está más próximo de todo, lo ente, y al mismo tiempo, para el pensar corriente, más lejano que lo que resulta más lejano de todo, se encuentra la proximidad misma, la verdad del ser. El olvido de la verdad del ser en favor de la irrupción de eso ente no pensado en la esencia es el sentido de lo que en ser y tiempo se llamó caída. La palabra no alude a un pecado original del hombre, entendido desde la perspectiva de la filosofía moral y a la vez secularizado, sino que se refiere a la vinculación esencial del hombre con el ser, inscrita dentro de la relación del ser con el ser humano. De acuerdo con esto, los títulos utilizados a modo de preludio, propiedad e impropiedad, no significan una diferencia de tipo moral existencial ni de tipo antropológico, sino la relación extática del ser humano con la verdad del ser, que debe ser pensada alguna vez antes que ninguna otra, puesto que hasta ahora se le ha ocultado a la filosofía. Pero dicha relación no es como es basándose en el fundamento de la existencia, sino que es la esencia de la existencia la que es destinalmente estático existencial a partir de la esencia de la verdad del ser. Lo único que pretende conseguir el pensar que intenta expresarse por vez primera en ser y tiempo es algo simple. Y como algo simple, el ser permanece lleno de misterio, la simple proximidad de un reinar que no resulta apremiante. Esta proximidad se presenta como el propio lenguaje. Ahora bien, el lenguaje no es mero lenguaje, si por este nos representamos como mucho la mera unidad de una forma fonética, signo escrito, una melodía y ritmo y un significado sentido. Pensamos la forma fonética y el signo escrito como el cuerpo de la palabra, la melodía y el ritmo como su alma, y la parte significativa como el espíritu del lenguaje. Habitualmente pensamos el lenguaje partiendo de su correspondencia con la esencia del hombre, y nos representamos al hombre como animal racional, esto es, como la unidad de cuerpo, alma, espíritu. Pero así como en la Humanitas del Homo Animalis permanece velada la existencia y por medio de ella la relación de la verdad del ser con el hombre, así también la interpretación metafísica y animal del lenguaje oculta su esencia, propiciada por la historia del ser. De acuerdo con esta esencia, el lenguaje es la casa del ser, que ha acontecido y ha sido establecida por el ser mismo. Por eso, se debe pensar la esencia del lenguaje a partir de la correspondencia con el ser, concretamente como tal correspondencia misma, esto es, como morada del ser humano. Pero el hombre no es solo un ser vivo que junto a otras facultades posea también la del lenguaje. Por el contrario, el lenguaje es la casa del ser. Al habitarla el hombre existe, desde el momento en que, guardando la verdad del ser, pertenece a ella. Y así, a la hora de definir la humanidad del hombre como existencia, lo que interesa es que lo esencial no sea el hombre, sino el ser como dimensión de lo extático de la existencia. Sin embargo, la dimensión no es eso que conocemos como espacio. Por el contrario, todo lo que es espacial y todo espacio-tiempo se presentan en eso dimensial que es el ser mismo. El pensar atiende a estas relaciones simples. Les busca la palabra adecuada en el seno del lenguaje, de la metafísica y de su gramática, transmitido durante largo tiempo. Pero, suponiendo que un título tenga alguna importancia, ¿se puede seguir llamando humanismo a ese pensamiento? Está claro que no, puesto que el humanismo piensa metafísicamente. Está claro que no, si es que es existencialismo y defiende la tesis expresada por Sartre. Precisamente estamos en un plano donde está él y solo hombres. Pensando esto,
desde la perspectiva de ser y tiempo, habría que decir, precisamente estamos en un plano donde está Él y principalmente en el ser. Pero, ¿de dónde viene y qué es el plan? El ser y el plan son lo mismo. En Ser y Tiempo, página 212, se dice precavidamente y con toda la intención, se da un ser, esto es, se da el ser. El francés il y a traduce de modo impreciso el alemán, se da, porque el es impersonal alemán que se da aquí es el propio ser. El da nombra, sin embargo, la esencia del ser que da, y de ese modo otorga su verdad, el darse en lo abierto, con lo abierto mismo, que es el propio ser. Al mismo tiempo, el se da también se usa con la intención de evitar provisionalmente el giro idiomático el ser es, porque efectivamente, por lo general, se dice es de algo que es, y a eso es a lo que llamamos lo ente. Pero resulta que precisamente el ser no es lo ente. Si nos limitamos a decir del ser este es, sin una interpretación más precisa, será más fácil que nos representemos el ser como un ente del tipo de lo ente conocido, el cual, en cuanto causa, produce efectos, y en cuanto efecto es causado. Y, sin embargo, el propio Parménides ya dice en los primeros tiempos del pensamiento, es en efecto ser. En estas palabras se oculta el misterio inicial de todo pensar. Tal vez lo que ocurre es que Él es. Tal vez lo que ocurre es que Él es solo se puede decir con propiedad del ser, de tal modo que ningún ente es nunca verdaderamente. Pero como el pensar tiene que llegar a decir el ser en su verdad, en lugar de explicarlo como un ente a partir de lo ente, tendrá que quedar abierta al cuidado del pensar la cuestión de si acaso y cómo es el ser. El es verdad de Parménides sigue estando impensado todavía. Y eso nos da la medida del progreso de la filosofía. Si atiende a su esencia, en realidad la filosofía no progresa nada. Se pone en su lugar para pensar siempre lo mismo. Progresar, es decir, marchar más allá de ese lugar, es un error que sigue el pensar como esa sombra que él mismo arroja. Es precisamente porque el ser sigue impensado todavía, por lo que también en Ser y Tiempo se dice del ser que se da. Pero no podemos permitirnos especular directamente y sin apoyarnos en algo a propósito de il y a. Este se da, reina como destino del ser.